Bienvenidos y bienvenidas al 21º Encuentro de Derechos Humanos organizado por el IDEPUC, Recuperar la democracia, la urgencia del Estado de Derecho. La mesa que hoy nos convoca se titula Horizontes y agendas de rescate, análisis político y opinión pública tras la primera vuelta. Esta mesa nace pensando en la mejor manera de entender los resultados de la primera vuelta electoral, la incertidumbre de las encuestas, el centralismo, lo que significó para muchas personas la idea de voto estratégico, la reconfiguración de las fuerzas políticas y el daño institucional que están viviendo los organismos electorales. Para esto tengo el agrado de presentarles a los tres ponentes, a nuestros dos ponentes y una ponente, ¿no? Tengo a mi izquierda a Eduardo Bayón. Él es investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO. A mi derecha tengo a David Sulmón, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUC. Y un poquito más a la derecha, figurativamente hablando, a María Paula Tábara, decana del Consejo de Lima del Colegio de Politólogos del Perú. Perdón. La dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Tenemos un primer espacio de 30 minutos donde cada ponente va a tomar 10 minutos para plantear algunas ideas iniciales. Luego vamos a tener 2 bloques de diálogo en el que yo les voy a plantear un tema. Y finalmente daremos espacio a las preguntas del público. Un aplauso para la mesa, por favor. Ok, en estricto orden de aparición, en escena, empieza por favor Eduardo. Buenas tardes a todas y todos. En principio, mi agradecimiento a la Universidad y al IDEPUC por esta invitación a ser parte del 21 Encuentro de Derechos Humanos. Voy a compartir con ustedes telegráficamente algunas ideas básicas en estos 10 minutos. La primera es que el drama electoral que estamos viviendo no alcanza para esconder la profundidad de la crisis del país que nos mantiene hoy día incluso frente a la eventual caída del actual gobernante. La pugna por la adquisición de los aviones americanos que enfrentó a Balcázar con sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, que ya habían acordado bajo la mesa la adquisición de los equipos norteamericanos, acompañados por las insistentes y groseras presiones del embajador de ese país, terminó con la renuncia apurada de quien era el canciller y el nombramiento como nuevo ministro de otro ex embajador peruano en Estados Unidos que tenía la particularidad de ser entre el 2023 y el 2025 un columnista habitual del comercio que defendía el puerto de Chancay, las relaciones del Perú con China como parte de su futuro y que el 2025 fue consultor y vocero de COSCO Shipping. De alguna manera, en este relato ajustado, podemos mirar cómo confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la fragmentación social y el crecimiento acelerado de las economías criminales y la inseguridad, en un marco global en el que Trump y su embajador nos están respirando en la nuca para alinearnos contra China, termina siendo pensar el futuro un ejercicio tan urgente como difícil. Segunda idea, ya somos parte de un proceso electoral diseñado por un Congreso corrupto, mafioso y autoritario que busca perpetuarse y reproducirse en el gobierno. Por lo tanto, lo que estamos viviendo, en teoría, no debiera sorprendernos. Un Congreso que representa apenas al 25% de los electores del 2021, año en donde el 30% no votó, el 21% lo hizo nulo o en blanco y más del 17% votó por partidos que no pasaron la valla. En este escenario, la gente participó masivamente porque entendió que con el voto también se lucha. De acuerdo al conteo rápido de Transparencia, la participación fue mayor y hay menos votos nulos y en blancos de los que se observaron en la primera vuelta del 2021, lo que evidencia un esfuerzo de la gente por elegir, pese a su desconfianza, la más grande en América Latina, de acuerdo a todas las encuestas internacionales, en la democracia y en las desigualdades que ésta mantiene en el país. Sin embargo, en este contexto donde esto era positivo, las graves deficiencias operativas durante el despliegue y el repliegue del material electoral en Lima Metropolitana produjeron la historia que todos conocemos e impidieron
la votación de un poco más de 52.000 personas en 13 locales de votación y en 3 distritos, a pesar de lo cual el ausentismo fue menor que el 2021, manteniéndose además la tendencia que muestra que el ausentismo era mayor en el interior del país que en Lima. Tercera cuestión, la cédula era el símbolo perfecto del túnel por el que debíamos discurrir. 5 columnas para 5 elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y miles de aspirantes. El proceso con más candidatos en los últimos 60 años en el mundo, superado apenas por Haití el 2015, que tuvo 54 candidatos. Lo que no era tan previsible en este escenario fue el naufragio de la OMPE en la organización de la votación, retrasos en la distribución del material electoral, problemas significativos con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de estas, y locales inadecuados se evidenciaron particularmente en Lima desde las primeras horas, con el resultado que conocemos. La incapacidad de la OMPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la temprana aparición del candidato López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado 17 días atrás y que incluía una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron el ambiente y aceleraron la película que alimenta múltiples sospechas y que definitivamente tiene que ser aclarada. Desde ese momento se instaló el relato del fraude, ayudado por la incompetencia y el silencio de la OMPE y alentado, hay que decirlo, por el Jurado Nacional de Elecciones, interesado en salvar su responsabilidad, de la que se dice bien poco, y atemorizado por la impunidad del candidato de Renovación, que llegó a amenazar con sodomizar al presidente de ese poder, su hermano en el Opus Dei. La pregunta de fondo sobre este tema, sin embargo, es si en realidad alguno de nosotros se preguntó previamente por la dimensión del reto para una institución que, como absolutamente todas las dependencias y agencias públicas, no es ajena al desplome del Estado, a la captura de sus políticos, pero también de sectores importantes de su tecnocracia por los intereses y los miedos construidos a lo largo de años por la coalición parlamentaria que ha hegemonizado el gobierno. Debimos haber estado alertas. ¿Por qué la OMPE tenía que ser distinta a cualquiera de las instituciones públicas que están desplomadas en este país? Evidentemente, las incidencias y los problemas son innegables. La demora en la entrega de resultados y el silencio alimenta las sospechas y permite mantener de alguna manera la idea del fraude. Idea del fraude que es una teoría que en este país tiene ya historia. La lanza Keiko Fujimori el 2016 ella misma, y López Aliaga con ella la llevan hasta Washington a la OEA el 2021. Y López Aliaga, desde 17 días antes de las elecciones, anunciaba que ya había uno en curso con su victoria. La teoría está definitivamente instalada. Lo interesante es que la masiva difusión de mensajes sobre el fraude empezó una hora después de iniciadas las elecciones, y un análisis elaborado por el Grupo de Trabajo para la Integridad Electoral, que trabaja en África, Asia y América Latina, del que en el caso del Perú forma parte Ojo Público, muestra el mecanismo detrás de esa viralidad y nos permite ver cómo a partir de las 9:05 de la mañana del 12 de abril se contabilizaron 17.000 perfiles que generaron 40.000 publicaciones, que acumularon 855.000 interacciones y que superaron los 21 millones de visualizaciones, evidenciando un alcance en particular en lo que fue el tuit. Los hashtags fraude electoral, fraude a la vista y es fraude alcanzaron cada uno 100.000 publicaciones por hora, ritmo que se mantuvo hasta la medianoche. Con el añadido de que el análisis muestra, en medio de la gran cantidad de cuentas internacionales que alimentaron este discurso, a 3 personajes. Martín de Luca, abogado de la empresa de medios Trump Media Group, asesor del expresidente brasileño Bolsonaro y vinculado al estudio de abogados contratado por la Municipalidad de Lima de López Aliaga
para el tema de los peajes. Hermann Tertsch, integrante del Grupo Parlamentario Europeo Patriotas por Europa, y el argentino Agustín Laje. Quinta idea, lo que las elecciones nos dejan es paradójico. El sistema político fue cambiado para asegurar la supervivencia de sus diseñadores. Muchos de ellos desaparecen electoralmente, lo que es buenísimo, pero el sistema permanece y nos quedamos con un esquema institucional más complejo, fragmentado y sin duda más conflictivo, lo que obliga a que nos preguntemos en qué condiciones va a ser posible gobernar con las reglas vigentes en un escenario que, sea cual fuere el resultado final, va a seguir sin ninguna duda polarizado. El país no ha votado programáticamente ni por grandes ideas, lo ha hecho como una sociedad fracturada, como una sociedad precarizada y, de alguna manera, como una sociedad desconfiada de quienes la gobiernan, de la política y de los políticos. En general, los peruanos votamos por una mezcla móvil de temores, expectativas e ilusiones que se combinan y que, de alguna manera, se juntan con una serie de factores identitarios que permiten la identificación con un candidato. La mezcla, sin duda, está atravesada por factores que siguen ordenando la vida social y que marcan las distancias entre Lima, vista como abusiva, y el resto del Perú, entre ricos y pobres, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y sociocultural. Añádanle a ello la dimensión geográfico-territorial que determina semejanzas y diferencias. En una mirada muy simplificada, aunque de forma diferenciada de Lima, el norte urbano busca mano dura dentro del modelo y el sur y el mundo andino quieren cambiar el contrato social. Las demandas del sur y el centro están más directamente relacionadas con reivindicaciones históricas y con la exigencia de justicia por la protesta y los muertos del 2022-2023, mientras las del norte están más relacionadas con seguridad y el fenómeno del Niño. Las grandes ciudades de la costa se sienten más ligadas a la idea de un proyecto con Lima, mientras que en el sur y en el mundo andino en general no se sienten integrados a un proyecto nacional. Esto no quiere decir que en el norte no haya malestares, sí quiere decir que resuelven sus problemas a través de redes clientelares y más pragmáticas, a diferencia del sur, en donde entienden que sus demandas suponen acciones colectivas de protesta. Es clarísimo entonces, para terminar, sin embargo, que los resultados nos indican algunas cosas positivas: la desaparición de muchos de los partidos de la coalición mafiosa, la conformación de un parlamento en el que la derecha pura y dura alcanzaría casi la mitad del Senado, pero tendría al frente no menos de 20, 22 opositores, mientras en diputados solo controlarían a 56 de 130. En tercer lugar, y lo más importante, el peso de Pedro Castillo, no como personaje, sino como símbolo que nos habla desde el 2021 de un movimiento democratizador distinto a los anteriores en nuestra historia, que ciertamente está bien lejos de ser un bloque de contestación, pero que lo que exige es un nuevo vínculo que los incluya y los respete. En ese sentido, y acabo, la segunda vuelta estará marcada por la incertidumbre que tendrá al frente a la fuerza responsable directamente del orden que tenemos, que ahora reivindica a alguien que fue Alberto Fujimori y a quienes compartieron con ella muchas decisiones del orden actual y hoy apelan a Pedro Castillo, una figura que también fue y que se suicidó políticamente con su autogolpe. Para enfrentar ese contexto, la respuesta, yo diría, pasa por la sociedad y la resistencia ciudadana que, sin embargo, hasta hoy día no ha logrado revertir, no obstante su resiliencia, un escenario que le es absolutamente desfavorable. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Siempre es aleccionador escucharte. David Zulman, su turno. Bien, muchas gracias al IDEPUC por la invitación a este encuentro.
conversatorio. Entonces voy a ir de frente a mi intervención sobre qué nos dicen las elecciones que estamos experimentando, todavía no han terminado. Primero, tenemos una democracia donde se vota, pero no se representa. Una democracia donde las elecciones no generan mandatos claros, ¿no? Es una paradoja, o sea, hay elecciones, las elecciones son uno de los principales mecanismos para llegar al poder y la conformación, la distribución del poder en el Ejecutivo y el Parlamento, pero no hay un mandato claro de la ciudadanía, no hay una representación, ¿no? Las dinámicas que utilizan las personas para tomar decisiones en estos contextos son dinámicas que se llaman, o en algunos casos se llama el voto negativo, el antivoto, el voto por el mal menor, lo que produce sistemáticamente presidentes que no tienen un mandato claro. Es decir, si yo voto por evitar la opción que menos me gusta, aunque sea por un candidato que no me convence tanto, quien gana no tiene un mandato marcado por las preferencias o las demandas o necesidades de la ciudadanía. Ya se ha dicho, ¿no? En la primera vuelta ningún candidato superó el 15% de los votos emitidos. Los que pasan a la segunda vuelta no representan con las justas un cuarto del electorado. La última encuesta del IEP nos dice que ninguno de los candidatos que van a disputar la segunda vuelta supera el 32% de la intención de voto. Hay 37% de personas que todavía no sabe por quién va a votar, ¿no? Entonces hay un tercio del electorado que se niega a elegir entre las opciones disponibles. Entonces Fujimori y Sánchez, que es lo que más probable ocurrirá, avanzaron no porque convencieron a grandes sectores de la ciudadanía, sino porque el campo estaba también extremadamente fragmentado, 35 candidatos, y la dinámica de rechazo mutuo y búsqueda del mal menor, más que la adhesión programática, es la que ha estructurado la competencia. Esto no es un fenómeno nuevo. En un documento que estamos elaborando con mi colega José Incio en el Departamento de Ciencias Sociales, sostenemos que lo que marca el periodo de los últimos 20 años en la democracia peruana es lo que podemos llamar un voto negativo sin ancla partidaria, que estructura la política peruana contemporánea. Las elecciones no producen mandatos, sino producen aversiones. Los gobiernos que emergen de estas aversiones gobiernan sin una base representativa cohesionada, de ahí que tenemos récord de presidentes en los últimos años. Ninguno de ellos con una coalición electoral unida por un programa común y ningún presidente ha logrado tener una bancada cuando ha dejado el gobierno que lo proteja de las represalias políticas de sus adversarios. ¿Qué cosas también nos deja esta primera vuelta, ¿no? Las encuestas parecen mostrar una especie de desplazamiento ideológico, entre comillas, porque ideológico es mucho decir, creo, hacia la derecha, ¿no? Esta escala del 1 al 10 o del 1 al 7, dependiendo de cómo uno la mira. Si uno compara esto con el 2021, la izquierda, de acuerdo con la encuesta del IEP, cae del 35 al 25% y la derecha sube ese 10%. Ahora, eso no significa que el electorado se ha vuelto programáticamente más conservador, ¿no? O sea, que hay dos temas ahí atrás, ¿no? Uno, el costo reputacional del gobierno de Castillo para algunos sectores de la izquierda, o sea, un gobierno pésimo, ¿no? Y con un suicidio, como ya se ha mencionado, más allá del simbolismo de su personaje y su conexión con ciertos sectores de la ciudadanía, pero también reflejos autoritarios que aparecen y que son, digamos, comunes cuando encontramos percepciones de alta inseguridad ciudadana, ¿no? Que alimenta estos llamados a gobiernos de mano dura y esta búsqueda de un Bukelele peruano, ¿no? Que aparezca por ahí, ¿no? Entonces había muchos Bukelele wannabe que ninguno tuvo éxito en conectar con el electorado. El otro tema es la enorme desconfianza institucional, con proporción, o sea, siempre hemos sido desconfiados, somos un caso particular en América Latina, pero ya estamos llegando a proporciones excepcionales de desconfianza que alimentan la desafección política, ¿no? El 90%, sabemos, de la
población desaprueba el Congreso y el 60% de los entrevistados del IEP piensan que el próximo Congreso será igual, o sea, 90% de desaprobación igual, o peor, o sea, puede ser peor que 90% de desaprobación, ¿no? Y lo otro revelador es que el 47% de las personas cree que el próximo presidente no va a terminar su mandato, ¿no? Y esto es mucho mayor entre los jóvenes, 60% entre los jóvenes, ¿no? Y esto no es cinismo, es, digamos, aprendizaje basado en evidencias, ¿no? Es la experiencia política de los jóvenes en los últimos casi 10 años, ¿no? Otra cosa que aparece nuevamente es la fractura territorial, ¿no? Como clave de los resultados, ¿no? Los datos geográficos sobre la intención de voto o sobre el voto en la primera vuelta demuestran nuevamente o muestran nuevamente esta fractura: Lima, provincia, sur, Sierra Sur, Sierra Centro, Costa Norte, ciudades más integradas al mercado, sectores rurales con mayor presencia de población indígena y menos integrados a una economía de mercado más dinámica. Ese es un componente estructural que ha marcado casi todas las elecciones de este siglo. En un trabajo que hice hace casi 20 años, en otro trabajo que ha publicado recientemente Rodrigo Barnechea, muestra esta persistencia, persistente fractura social, y lo que cambia no es la fractura, sino quién la representa. El candidato que le encarna en cada ciclo electoral, ¿no? A veces se trata de candidatos que se ubican a la izquierda y después cuando ganan, como Humala, gobiernan hacia el otro lado. Otros candidatos que no son capaces de consolidar una organización política que los acompañe en un proyecto de al menos mediano plazo, ¿no? Entonces hay una imposibilidad de estructurar o consolidar una organización política que represente esta fractura, articulando demandas, necesidades sociales. Entonces, frente a esto, la articulación política aparece de una manera como que ha descrito un poco Marisa Paredes en la mesa anterior, ¿no? Aparece de manera fragmentada, a través de mecanismos particularistas y oportunistas. Entonces, la gente igual trata de tener influencia, vota, participa en elecciones, pero no hay una articulación que genere identidades políticas o programáticas que además permitan al electorado tomar decisiones más allá del antivoto, ¿no? ¿Qué cosa sale de esta segunda vuelta también? Algo que es interesante en la última encuesta del IEP es que el 84% de las personas consideran que los candidatos deben firmar una hoja de ruta. Uno puede decir eso es un poco iluso, ¿no? Es lo políticamente correcto, ¿no? Pero es una demanda transversal, ¿no? Que cruza todos los segmentos, ¿no? Y yo creo que es una señal que no debe ser banalizada, ¿no? Digamos, se habla mucho de polarización, se habla mucho de capacidad de dialogar, pero hay una exigencia de que, bueno, pónganse de acuerdo un poquito, ¿no? Y den un poco más de estabilidad también. Yo creo que hay esta demanda de dejar posiciones maximalistas, extremas, en las teorías sobre el comportamiento electoral. Hay este famoso modelo espacial del votante medio. Entonces se supone que en una segunda vuelta los candidatos deben tratar de acercarse más a posiciones del elector medio. Eso fue lo que hizo Humala, ¿no? El polo rojo al polo blanco, lo que hizo la Keiko de Harvard, ¿no? Entonces, son, digamos, comportamientos, entre comillas, racionales, pero que pueden tener algún tipo de consecuencia política en la medida de que pueden, quizá, ser la base para algún tipo de acuerdo político, ¿no? Y de algún tipo de mandato menos extremo, ¿no? Ahora, yo creo que la pregunta central no es quién va a ganar el 7 de junio, sino qué condiciones institucionales mínimas pueden hacer para que el gobierno no se rompa, ¿no? Aunque sea parcialmente,
¿no? Es decir, de tratar de romper este ciclo de mandatos ambiguos y gobiernos sin base representativa, sin estabilidad. O sea, el problema no es quién va a ganar, sino cuánto va a durar la inestabilidad los próximos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo por acá en esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias, profesor. De verdad, muy importantes las cosas que ha mencionado, especialmente cuando habla de encuestas, y me he quedado pensando en la hoja de ruta versus el plan de gobierno, ¿no? Pero bueno. Paula, tu turno. Ahora sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todas, con todos. Siempre es un gusto volver al alma mater. Para empezar a analizar esta campaña, yo creo que, digamos, esta primera vuelta, estos escenarios, yo creo que se puede hablar de cosas positivas, aunque parezca loco decir que algo fue positivo en este proceso electoral o que algo puede ser positivo en nuestro escenario político, pero también de cosas lamentables y preocupantes, ¿no? Creo que lo primero es, hemos tenido una campaña de baja intensidad de movilización. Para muestra un botón, los cierres de campaña, ¿no? Cada cual más pequeño que el otro, cada cual menos interesante que el otro, más centrado en los artistas, no ha habido propuestas de gran relevancia en esta primera mitad. Creo que ahora para la segunda vuelta, por lo menos desde el lado del fujimorismo han empezado a aparecer algunas como propuestas grandes para hablar más allá de los eslóganes, como intentando girar un poco, efectivamente tirar al centro, ya no solamente hablar de mano dura, para Sánchez claramente es más difícil porque en este momento primero tiene que intentar terminar de desmarcarse del antaurismo, ¿no? Pero una primera vuelta en la cual no ha habido movilización, más llevada en las redes sociales. Tendremos que estudiar seguro los politólogos cómo es que alguien como Bellman gana las elecciones sin hacer una sola aparición pública hasta el último día, ¿no? Y obtiene una bancada. Versus un Carlos Álvarez que igual hace mucha campaña, que logra obtener una votación, ¿no? Pero sí estuvo mucho en calle y no logró finalmente ocupar un espacio y lo olvidaremos seguramente dentro de poco. El fraudismo en ese proceso de baja intensidad estuvo presente desde el comienzo, no es una cosa que sale al final, está presente todo el tiempo, está presente desde hablar de los colores de los símbolos en las cédulas, ¿no? Y lamentablemente, y eso sí hay que decirlo claramente, versus otros procesos en que los organismos electorales fueron el muro de contención de ese discurso, la cantidad de errores que cometió OMPE en las primeras horas del proceso solamente, hacen muy difícil luego ya contener ese discurso en las personas, ¿no? Cuando uno intenta rebatir, efectivamente con todo lo que vimos, pues se hace más difícil rebatir ese discurso, sobre todo con aquellos que no necesariamente conocen a fondo las formas en que se llevan a cabo los procesos electorales, ¿no? Eso por hablar un poco del proceso en general. Positivo, creo que llevamos, no solo yo, sino diversos politólogos hablando de que en el Perú avanzábamos hacia un autoritarismo competitivo, que estábamos más cerca en ese escenario, que se habían dado unas reglas de juego para que esta elección fuese esencialmente más de lo mismo. Y la sorpresa positiva es, creo, el funcionamiento de la arena de competencia electoral, que de 37 candidaturas nos deja con solo 6 bancadas, con solo 6 partidos existiendo. Es decir, cuando parecía que la repetición electoral podía ser igual, que la elección podía ser una repetición, ¿no? De un escenario de nuevo con muchos partidos existiendo, con muchos partidos pactando lo que hemos visto estos años para mantenerse en el gobierno, pues se han visto expulsados. Lo voy a mencionar porque hay que recordarlo: Alianza por el Progreso, Somos Perú, Podemos, Avanza País y Perú Libre, ¿no? Parte de todos estos partidos de una u otra forma del pacto que ha existido estos años para controlar el país y para convertir el Perú en también, no solamente en un autoritarismo competitivo, sino en un parlamentarismo maquillado de presidencialismo, ¿no? Creo que esa caída de una parte importante, débil, la más débil sí de ese pacto, pero una parte importante de ese pacto sí nos permite dar quizás algo más de predictibilidad. Esa sí es una cosa que yo creo que hay que tener en consideración. Las fuerzas que quedan son fuerzas que, si uno ve su voto a lo largo de estos años, son de voto mucho más estable, mucho más de bancada, de no partirse, de no liberar, sino te permite tener entonces un marco de predictibilidad de cuántos votos tienes para según qué cosas, ¿no?
volviendo sobre el escenario en el que más que presidencialismo estamos en un parlamentarismo y que por tanto es más relevante pensar en qué se va a votar en Senado y diputados. Entonces sí creo que al menos allí hay un nivel de predictibilidad. Cuando decimos cuánto va a durar el gobierno, seguramente tenemos que recordar que si Keiko Fujimori gana, ella tiene suficientes votos para evitar una vacancia presidencial, ¿no? Versus Sánchez, que sí tendría mucha más obligación de tratar de hacer los suficientes acuerdos y pactos con las otras fuerzas en la Cámara de Senadores, ¿no? Creo que además es positivo pensar que ha aparecido un centro ya no un medio, no una Malagua que se mueve según el negocio individual, sino hay la aparición de un centro, de una centroizquierda que pueden debatir, que ya vimos estos días postelectorales, ojalá hubieran sido preelectorales, pero postelectorales como intentan ponerse de acuerdo, encontrar reclamos mínimos, ¿no?, para garantizar algún nivel de estabilidad en la democracia de los próximos años. Y mientras digo que hemos fortalecido la arena, digamos que ha sido positivo el fortalecimiento de alguna manera de la arena electoral en esta primera vuelta, también tenemos que decir que esto se da a la par de un debilitamiento en la arena judicial, es decir, el Poder Judicial está mucho más tomado, el control que se está intentando hacer de las arenas de justicia es mucho más fuerte, lo han visto en la sesión anterior, pero precisamente eso nos vuelve sobre la relevancia de poder tener bancadas un poco más predecibles y al menos una expectativa de algunas de ellas más democráticas o pro defensa de la democracia, porque en los próximos años volveremos a ver la elección de una Defensoría del Pueblo, de miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y seguramente tendremos que enfrentar o ver cómo se gestiona la relación entre el Poder Judicial, entre los poderes que representan a la justicia y el Congreso, ¿no? Lo lamentable, además, por supuesto, de, digamos, la duda en la que nos encontramos, ¿no? Este momento de zozobra de no saber exactamente qué va a pasar en la próxima elección, en la segunda vuelta, yo sí creo que hay que decirlo, las fuerzas parlamentarias conservadoras siguen siendo mayoría. Cuando terminamos la elección del 2021, yo hice un conteo y estábamos hablando, no estoy hablando de la derecha, estoy hablando del conservadurismo como transversalidad, y hablábamos de más o menos 111 de 130 parlamentarios en ese primer conteo. Luego, cuando hemos visto votaciones en regresión de derechos, han sido muchos más, ¿no? Bueno, en este momento no podemos hablar de cifras demasiado distintas, ¿no? En términos transversales, más allá de los partidos que identificamos mucho más claramente, casi el conservadurismo, Renovación Popular, por supuesto, en primer lugar, o Fuerza Popular, no podemos garantizar que Obras no se vaya a plegar a ello, no lo conocemos, pero por ejemplo al interior de una bancada como la de Juntos por el Perú, que es amplia, la presencia del antaurismo también nos habla de un conjunto de actores conservadores y de un conjunto de acuerdos que probablemente a la interna se tengan que haber hecho para tener en consideración esas, digamos, para poder pactar, y probablemente habrá límites a lo que entonces se vote. Allí sí probablemente no tendremos votos de bancadas por ese lado. Entonces sí me parece lamentable porque ya hemos tenido regresión de derechos, me toca decirlo como la mujer en la mesa además, lo hemos visto, hay que decirlo además. Ese mismo conservadurismo finalmente también se expresa en los liderazgos en las candidaturas, y entonces podemos celebrar en términos cuantitativos que esta vez son 54 parlamentarias, diputadas más o menos, en lugar de 52, que es lo que tenemos del Congreso que sale, pero solo 16 senadoras. Y entonces eso nos muestra nuevamente que estas organizaciones políticas han priorizado probablemente candidaturas masculinas y que, por supuesto, al no eliminar el voto preferencial, que tiene sus efectos, como seguramente podrán leer en diversos estudios, no es esta la sesión para ello, tiene un efecto también en que tengamos un cuarto solamente de la Cámara de Senadores con mujeres representantes. Más allá de lo bien o mal que lo hagan, creo que ahí hay un costo político a poner sobre la mesa, ¿no? Una cosa lamentable. Sobre la segunda vuelta, creo que en este primer momento las condiciones están más o menos dadas para un triunfo, o para que la derecha tenga mejores condiciones de triunfo, mayores posibilidades de triunfo. Por eso también han detenido el discurso de fraude, por si acaso ganen, mejor
decir que las elecciones estaban bien, pero tampoco tanto como para que si pierden no puedan levantarlo nuevamente, ¿no? En el justo medio. Pero creo que las condiciones están dadas. El temor a Sánchez es mayor que en la elección anterior. Los números por los cuales triunfó Pedro Castillo, las diferencias son pocas, digamos, numéricamente, y ahí hay un reto que creo que para Sánchez como parte del establishment es difícil de afrontar, ¿no? Y digamos, cómo se muestra distante de esa situación o cómo logra recapturar un conjunto de votantes, ¿no? El periodo que venga, por tanto, como lo decía, si es que gana Keiko Fujimori, probablemente en términos presidenciales podría tener mayor estabilidad, tiene los números para hacerlo y el fujimorismo es disciplinado en su voto, ¿no? Para Sánchez sería seguramente más difícil, ¿no? Solo para concluir, antes de que Cata me saque otra tarjetita, si gana Sánchez seguramente volverá a gritarse fraude, pero gane quien gane, creo que las agendas contra las leyes pro crimen y contra las leyes de impunidad que hemos levantado en múltiples momentos, contra las leyes que garanticen derechos humanos, no solo los que ya existen, sino los que quisiéramos alcanzar en el país, son agendas que uno diría prioritarias, pero todavía difícilmente alcanzan los votos en ese Parlamento que es hoy en día la principal arena política, por encima incluso de la presidencia. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Sí, creo que ha sido muy importante que destaques esto de las mujeres en el Congreso, ¿no? Y de las mujeres, cómo somos representadas las mujeres en general. Espero que en algún momento podamos volver a eso. Como les decía, el siguiente bloque, yo les voy a hacer dos preguntas. Primero una, la responden, y luego otra. Y bueno, luego habrán preguntas del público, ¿no? Mi primera pregunta tiene que ver con los fantasmas que va a despertar esta segunda vuelta, ¿no? Con los fantasmas, recuerdos de Vietnam o recuerdos del 2021, en realidad, ¿no? En el 2021, una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Si bien han dicho que va a haber algunas diferencias, que sí las tenemos en cuenta, hay algunas cosas que están siendo evidentemente muy similares, ¿no? La polarización que hay entre el electorado, entre la opinión pública por estas dos opciones es una. Y bueno, también no deja de ser llamativo algo que mencionó Eduardo, ¿no? Que mientras Keiko Fujimori reivindica de alguna forma la figura de su padre, de Alberto, Roberto Sánchez reivindica de alguna forma la figura de Pedro Castillo, ¿no? Entonces creo que son varias las cosas que nos pueden remitir a lo que sucedió en el 2021, y mi pregunta es, ante esta polarización, ¿qué riesgos implica esto para nuestra democracia? Para empezar de una forma distinta, me gustaría que empiece respondiendo el profesor Sulmón, luego Paula, luego Eduardo, y luego Hablemos de Chocolatear. Bien, gracias. Creo que el primer tema es esta cuestión del discurso del fraude, ¿no? Que es un síntoma también de este sistema de voto negativo sin ancla partidaria, pero que tiene efectos causales propios que agravan las condiciones que lo generaron, ¿no? Ya tenemos el antecedente del 2021, ¿no? Se busca delegitimar las elecciones. El gobierno de Castillo empezó sin una plena legitimidad en amplios sectores urbanos, sobre todo en Lima, precisamente porque esta campaña del fraude fue exitosa hasta cierto punto de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral. Y López Aliaga está volviendo a usar este guión de manera un poco más recargada, sobre todo en Lima. La novedad respecto de la vez pasada, y eso ahí hay que analizar bien qué pasó con la OMPE, porque la OMPE funcionaba bien hasta las últimas elecciones municipales, ¿no? Y funcionó muy bien en el resto del país, esa es la otra cosa que hay que tomar en cuenta, es los problemas de distribución del material en Lima, ¿no? Eso sí es realmente una cuestión que llama mucho la atención y que dieron combustible a esta narrativa de incompetencia y que alimentó la narrativa del fraude, ¿no?
a pesar de que todos los análisis más o menos serios indican que si hubo algún efecto ha sido mínimo y no significativo y no hubiese cambiado los datos electorales. Pero esta incompetencia, además, se amplifica y agrava la desconfianza, y la amplificación también refleja dónde ocurrió la incompetencia, ¿no? Si esto hubiese ocurrido en cualquier otro lado del país, a nadie le hubiese importado, ¿no? Entonces, yo creo que también esto tiene que ver con las fracturas sociales que tenemos, ¿no? Lo otro es bueno, entonces hay una erosión acumulativa de la confianza electoral, ¿no? 79% de los encuestados no confían en Corbeto, 69% no confía en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 18% dice que hubo fraude en las elecciones o algo de fraude en las elecciones. Entonces, cada vez que este ciclo donde se instala esta narrativa de fraude, ¿no? Tenemos el 2016 empezó Keiko, el 2021, el 2026 ahora, ¿no? Deja un sedimento de desconfianza que va a ser una cosa que va a ser difícil de desaparecer, ¿no? Es un pasivo heredado de estas elecciones. Si la segunda vuelta va a ser tan ajustada como parece que podría ser, yo no sé si el jurado y la OMPE van a resistir la presión que haya, ¿no? Lo otro es la polarización afectiva que hemos experimentado, pero es una polarización que no es programática, ¿no? Sino a través de antagonismos más o menos identitarios, ¿no? El fujimorismo, antifujimorismo, comunismo, caviares, anticaviares, ¿no? Lima versus el Perú profundo, eso sí es una cuestión un poco más seria, diría yo, ¿no? Pero el problema es que son polarizaciones resistentes a la deliberación porque no son negociables, ¿no? Entonces, el discurso de fraude las alimenta y convierte esas discrepancias electorales en una amenaza existencial para entonces ya eso sí es un riesgo democrático mayor. Otro tema que estas elecciones, que me parece, han marcado es el tema de la fragmentación de lo que podemos llamar ecosistemas informativos, ¿no? Los electores polarizados hacia la izquierda o hacia la derecha consumen medios muy distintos y se mueven en ecosistemas informativos altamente segregados y cada vez más polarizados, especialmente en redes sociales. 45% de los entrevistados en la encuesta del IEP dice que se informó por las elecciones por redes sociales. Eso es algo nuevo. Y las redes sociales alimentan estos ecosistemas informativos segregados. Entonces, la realidad política se va a percibir desde puntos de vista radicalmente diferentes, lo que vuelve casi estructuralmente imposible construir una evaluación de una realidad compartida, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los riesgos de estas narrativas de fraude que se han instalado es que pueden alimentar esta idea de que las elecciones ya dejan de ser la forma de acceder al poder. Si los resultados no me convienen, las cuestiono. Eso es algo sí que no teníamos o sea, por lo menos desde 2001 no hemos tenido, ¿no? Entonces, y en sistemas sin partidos fuertes que tengan incentivos para moderar este discurso, porque necesitan construir coaliciones estables, ese es un incentivo para moderar los discursos. Este instrumento puede usarse cada vez más, este recurso al fraude, al fraudismo, ¿no? Profundizando este ciclo de deterioro democrático que puede no tener un punto de salida espontáneo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, ahí hay un escalón serio que se ha bajado en esta elección, ¿no? De dar este eco enorme a esta narrativa fraudista alimentada por las incompetencias que hemos experimentado aquí en Lima, ¿no? Que eso sí llama bastante la atención. Muchas gracias, profesor. Paula. Gracias. A mí me preocupa una cosa en particular, luego de 5 años de aquel primer cuco y polarización, no solo de fraude, de el comunismo, ¿no? ¿Se acuerdan los carteles en Lima y la fractura que significó intentar borrar una cantidad inmensa de miles de votos en las regiones, ¿no? Sobre todo en el sur del país? Y es que han pasado los años y esos discursos no se han ido. No fueron, digamos, más allá de las
narrativas y las figuras de ese momento no fue que despertaron con el proceso electoral y luego un año después nos habíamos olvidado de ellas y bueno, siguió el gobierno que siguió y la crisis que siguió, sino que cosas como que en la sierra se vota mal, o en el sur votan mal, o no conocen el desarrollo, o los caviares opcionan el Estado y solo están para eso, la izquierda no entiende de progreso económico, todos esos discursos, ¿no?, se han quedado en la piel del ciudadano en el día a día. Quizás no con estas palabras, ¿no?, pero en ese pedido de mano dura frente a la inseguridad, en ese rechazo a determinadas posiciones políticas que, como bien nos decía David, hace unos años se mostraban de una forma y hoy no. Incluso en los días previos a la elección se veía a veces, el experto en ese tema es David, pero se veía un subregistro del votante de Sánchez por una especie de voto vergonzante, no decir la opción que estoy tomando políticamente. Y a mí me preocupa mucho más eso, cómo se fortalece eso en los próximos años, cómo se termina de romper ese tejido social, esa brecha entre las regiones y Lima, esa brecha al interior de familias, de grupos de amigos, de compañeros de trabajo que son incapaces de dialogar, que esa polarización se va haciendo, que no seamos capaces de dialogar y que normalicemos, o sea, que alguien salga a decir golpe de Estado democrático y ya no nos sorprenda, ¿no?, un reclamo como ese. Entonces, el deterioro que este proceso lleva a cabo me genera mucho más miedo, ¿no?, porque hemos visto lo que en estos 5 años eso nos ha hecho, ¿no? Y entonces hemos llegado a una campaña en la que se puede decir las barbaridades que Rafael López Aliaga ha dicho sobre acciones contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no nos sorprenda, y se puede hablar de golpe y no nos sorprenda, y un influencer hable de formas absolutamente despectivas y racistas sobre un conjunto de votantes y no nos sorprenda, ¿no?, más allá de un par de acciones institucionales. ¿Hacia dónde avanzamos con esa misma polarización? O sea, ¿cuánto más vamos a ver? Ya no nos parece, ya no nos duele o no nos conmociona de esa manera. Y mientras eso debilita el tejido social, entonces sí, las fuerzas políticas pueden actuar un poco más a sus anchas, porque nos distanciamos entre nosotros mismos de la capacidad de actuar colectivamente. Muchas gracias, Paula. Eduardo. Gracias. Algunas diferencias con el 2021, diferencias importantes desde mi punto de vista. El fujimorismo crece y el antifujimorismo decrece. Y decrece, entre otras cosas, porque hay 1.200.000 electores que no habían votado antes y que no habían nacido en la época de Alberto Fujimori. Y por lo tanto, Alberto Fujimori es un fantasma que da vueltas por ahí y que termina haciéndose irrelevante en algún sentido. Y el antifujimorismo disminuye si comparamos el antivoto de Keiko Fujimori según el IEP e Ipsos Apoyo en las elecciones del 2021 y en las elecciones del 2026. Segunda diferencia, en las elecciones del 2021, a la segunda vuelta, es la izquierda la que vota por la derecha, del 2016. Primer momento, es la izquierda la que vota por la derecha para cerrar el camino al fujimorismo. Es decir, es el mundo de lo que fue el Frente Amplio, Nuevo Perú, que vota por Pedro Pablo Kuczynski. Y Kuczynski gana con los votos de Lima y con los votos de Arequipa. Esta vez gana en Arequipa Jorge Nieto. Y no porque Arequipa sea moderna, Arequipa es tanto o más conservadora que Lima, y lo digo con conocimiento directo y personal de causa. Sin embargo, se preocupa por las formas, es más hipócrita. Y en ese sentido, el discurso de López Aliaga era demasiado. Son racistas de la puerta de la casa para adentro. En la calle cuidan las formas. Todos y cada uno de mis compañeros de colegio. Entonces,
clarísimo desde mi punto de vista que hay un cambio que en esta elección explica el surgimiento de dos centros. Un centro derecha, desde mi punto de vista, liberal, moderno, Jorge Nieto, pragmático, que apela a la razón, pero que es, junto con Perestello, quien mejor comunicó a lo largo de la campaña. Y un centro izquierda, vetusto, mayor, ligado en teoría a la universidad pública y al mérito del rector de la UNI en su momento, por ir, tras recibir a los marchantes en Lima, por ir corriendo a Puno. Esos dos centros son, de alguna manera, un escenario distinto. Ahora, dicho esto, y coincidiendo con lo que ha sido señalado, yo diría que el riesgo mayor en el cortísimo plazo tiene que ver con, de cara a la segunda vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones y el discurso del fraude. Yo no soy politólogo, pero en fin, tenía algunas manías con algunos de los politólogos. Segorsky me gustaba mucho, y él siempre señaló que un elemento basal de la democracia está dado siempre por la épica de los resultados electorales adversos. Y esa épica de los resultados adversos ha generado en el mundo más cercano, no solo en este país, toda esta idea del fraude, la derrota como un instrumento de presión sobre el sistema, que en muchos casos permite la habilidad suficiente para incorporar actores de peso en la narrativa y de alguna manera ser un jugador que impone condiciones. Y López Aliaga, si existiera un manual de ese asunto, lo ha aplicado perfectamente. Y eso tiene que ver con, yo diría, la parte más brutal de la polarización y la más peligrosa. Es una polarización que es explícitamente racista, que es explícitamente discriminadora, que es explícitamente machista, y que al grueso de la gente le iba a preguntarse qué hubiera pasado si era Sánchez el que le decía a Burneo que le iba a meter un morrocoy para que aprenda a ser hombre. ¿Qué hubiera pasado si era un puneño el que le decía eso? Obviamente iba a ser detenido, descalificado, estaba en flagrancia, pero con López Aliaga no pasa absolutamente eso. Y yo termino con lo que decía, la preocupación por la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y la diferencia con la resistencia que hubo el 2021. El 2021 la OMPE cometió exactamente los mismos pecados que cometió ahora. No en Lima, pero los mismos, más o menos en el mismo volumen. El único pecado que no cometió es el de las computadoras, porque no habían computadoras en el proceso electoral del 2021. Primer pecado del Jurado Nacional de Elecciones, el domingo mismo, la denuncia penal de la Procuraduría del Jurado contra el jefe de la OMPE, rompiendo la relación y fracturando el sistema electoral. El 2021 se movieron en pared y eso le costó la cabeza a Salas, que era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Segundo pecado, el rechazo de las elecciones complementarias, que era correcto, sin dar el argumento de fondo. Y el argumento de fondo tiene que ver con dónde están las pruebas del fraude. Y sin comunicar correctamente el argumento de fondo. Y el tercer asunto, el sábado, la decisión de esta auditoría que nadie sabe exactamente en qué consiste, cómo se va a hacer, cuándo la va a hacer, qué tiene que ver con la segunda vuelta, terminando de afirmar la figura del fraude. En medio del silencio de los dos partidos que están yendo a la segunda vuelta y en medio del silencio de buena parte de los partidos que han participado. Y ahí hay un problema, y termino diciendo, es un problema tan grave que en el caso del mundo empresarial, de un lado está la Cámara de Comercio de Lima con reciente presidente, y del otro lado, sorprendentemente, CONFIEP, que tiene un presidente que dice no hay argumento para decir que hay fraude. Entonces, yo diría, esa es mi preocupación mayor en el cortísimo plazo, porque la segunda vuelta es en 30 y tantos días.
Muchas gracias, Eduardo. Solamente me gustaría añadir que la única bulla que están haciendo son algunos manifestantes que se paran en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones de Jesús María, que es frente a mi casa, y tocan bubucelas y tambores y dicen no al fraude, de ambos partidos, no tanto de Renovación como de Juntos por el Perú. Mi segunda y última pregunta, que es algo que tiene que ver con algo que han dicho nuestros tres ponentes, nuestras tres personas invitadas, que todo apunta a que la segunda vuelta será pues entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿no? Pero también creo que ha quedado claro que ninguna de las dos opciones es realmente buena, ¿no? Bueno, ninguna de las dos opciones está llegando pues con un respaldo suficiente a esta segunda vuelta, ninguna de las dos opciones es ofrece alguna garantía de absolutamente nada, pero estamos como que más que nunca yendo viendo cuál es el mal menor, si es que cabe esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué pilares democráticos necesitaremos para sostener la gobernabilidad en el futuro? Que creo que más allá de que salga Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, ambos van a representar cierta inestabilidad política, institucional, etc. Paula, ¿podemos empezar contigo ahora? Quizás la primera, que es casi una obviedad, está vinculado con el respeto a los resultados electorales, sean los que sean, y de ambos lados, digamos. Creo que parte de lo crítico de estos años ha sido también, o fue en su momento, el que no se respetaran los resultados, o que se pretendiera no respetar los resultados de la segunda vuelta, y que a lo largo de estos años a menudo se haya dicho, bueno, ya está, cambiamos de presidente, no importa lo que votaron originalmente los ciudadanos, ¿no? De hecho, nadie sabe si Balcázar va a llegar el 28 de julio. Pero dicho eso, que como digo, parece una obviedad, pero se hace necesario en un contexto como creo que para los próximos años vamos a necesitar fiscalizar, acompañar, vigilar que se mantenga la separación de poderes. Cada día es menor. Yo de verdad creo, hasta hace poco, no hace mucho, quizás hace un año, yo escribí una columna en la que decía que entre las arenas era muy importante el peso que el Poder Judicial estaba teniendo, jueces valientes que estaban evitando ciertas decisiones, y a esos jueces se les ha ido retirando, pasando, no ratificando, han pasado a retiro y no se está reponiendo personas que piensen necesariamente, digamos, con la misma imparcialidad. Hay una sesión, hay una toma de la Junta Nacional de Justicia también, ¿no? Evidentemente. Entonces, ahí creo que hay un velo claro que nos toca a todos vigilar. Hubo un momento hace algunos años en que la gente salió a la calle porque se removió a Rafael Vela y a Domingo Pérez, y hoy en día no sé si algo similar pasaría con la remoción del juez Ordóñez que se ha hecho hace unos días. No lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces sí hay allí un rol de acompañar, porque no va a estar necesariamente en manos, o sea, no van a ser los actores políticos quienes digan, bueno, ahora gobernamos y empezamos de nuevo y empezamos de cero, vamos a respetar la separación de poderes. No, eso por un lado. Recuperar la confianza en las instituciones electorales me parece esencial, y ahí, de nuevo, creo que el efecto complejo es que las autoridades electorales tienen que ser ratificadas o elegidas, porque ahora hay un proceso de elección para la cabeza de la OMPE, y van a ser elegidas por esa misma Junta Nacional de Justicia, que es cuestionable, ¿no? No creo que la OMPE haya cometido los peores errores, estoy de acuerdo en que en las regiones funcionó bastante bien. No sé si se trata solamente de, como ocurrió en Lima, nos suena más fuerte, sino que es que no debería haber ocurrido en ningún lugar este tipo de situaciones que además son previsibles, ¿no? ¿Por qué funciona mal ahora? Por si antes funcionó bien. Una de las razones, probablemente hay que ponerla sobre la mesa, es que han recibido mucho menos presupuesto del que pidieron en su momento. Y entonces han tenido que gestionar con muchos menos recursos y posibilidades de actuación, han ido perdiendo funcionarios, han ido perdiendo capacidad de adquisición y de mantener a equipos técnicos altamente especializados. Entonces, bueno, vas preparándolo todo para que con el contexto algo falle. Perdón. Y lo último, solamente 30 segundos, lo otro, aunque sea poco popular decirlo, lo otro es que quizás parte de lo que necesitamos para mantener una gobernabilidad en el largo plazo es admitir que hoy somos un parlamentarismo.
Y si hacemos ese reconocimiento, incluso constitucional, pues admitir las cosas nos permite ponerle límites a las cosas, ponerle normas a las cosas y hacerlas funcionar, por tanto, dentro del contexto institucional, ¿no? Una cosa que he puesto sobre la mesa alguna vez, me miran feo, pero me parece importante, pues. Muchas gracias, Paula. Eduardo, vamos a chocolatearlo todo otra vez. Gracias. A ver, telegráficamente, lo primero, insistir en la necesidad de fortalecer la posición del sistema electoral de acá al domingo 7 de junio. Y hacerlo exige algo que no ha ocurrido todavía, una comunicación institucional del jurado que no solo defienda decisiones, sino que explique con absoluta claridad en lenguaje ciudadano cuál es el argumento de fondo que sustenta la integridad del proceso. Ligado a esto, la segunda cuestión, también del cortísimo plazo, es que las organizaciones y las plataformas de la sociedad civil, de manera plural, debieran exigirles a ambos contendientes, es decir, a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, una posición explícita en la materia del fraude electoral y el compromiso explícito de respeto de los resultados de la segunda vuelta. En el cortísimo plazo y de cara al final del proceso electoral del que no hablamos normalmente, que son las elecciones subnacionales, las organizaciones y las plataformas de la sociedad civil tienen una tarea de vigilancia sobre las autoridades de la Junta Nacional de Justicia, que van a hacer un proceso de designación express, ¿no es cierto? Y que de alguna manera van a estar al gusto del cliente. Y simultáneamente exigirles a Fuerza Popular y a Juntos por el Perú que controlen a sus congresistas actuales. La creación del Colegio de Artistas, que tiene un artículo que lo que busca es cortarle la cabeza en el Colegio de Abogados a Delia Espinosa, es parte de esa barbaridad. Y lo que están a punto de aprobar en una de las comisiones del Congreso sobre el tema género y los derechos de las mujeres es otro ejemplo clarísimo. En una lógica en donde un egresado de esta casa de estudios y un responsable de la primera célula en la que yo milité, el señor Fernando Rospigliosi, hoy día presidente del Congreso de la República, está decidido a usar a la Junta Nacional de Justicia como brazo armado para terminar la liquidación del Poder Judicial, que es, de alguna manera, uno de los pendientes que tiene. Y en el mediano plazo, soy un convencido que la respuesta, antes que de las agrupaciones políticas débiles que existen en este momento, tiene que venir desde la sociedad, tiene que haber un esfuerzo de alguna manera de articulación de su diversidad alrededor de cuestiones mínimas, ¿no es cierto? Cuestiones mínimas que tienen que ver con la vigilancia sobre la selección del nuevo jefe de la OMPE, con una agenda mínima que hay que presionar contra las leyes pro crimen, con una agenda mínima, con 2 o 3 puntos que tienen que ver con el tema de la corrupción, con cuestiones elementales de recuperación del equilibrio de poderes y con la comprensión de que la captura institucional que hemos vivido ha cerrado una gran cantidad de vías legales de resistencia, fragmentando y desactivando la movilización, más allá de las debilidades de la sociedad. Y en ese esfuerzo hay que aprender a ser plurales y convocantes. Si se está en una lógica de resiliencia, hay que convocar a los empresarios. A mí no me gustan, pero yo puedo coincidir con la gente de capitalismo consciente y puedo coincidir con el presidente de la CONFIEP en 3 o 4 puntos. Hay que presionar a la academia para que la academia se acostumbre a hablar desde el mundo ciudadano, ¿no es cierto? Y no desde la comodidad del escritorio, y para que se acostumbre a hablar mirando al país y no mirando Lima, ¿no es cierto? Y para que se acostumbre a señalar coincidencias que a mí por lo menos no me parecen casuales. El 2021, entre la primera y la segunda vuelta, hubieron muertos en el Valle del N.
en estas elecciones, entre la primera y la segunda vuelta, hay muertos en el Valle del N. Y en la Sierra de Piura, en donde ha ganado Sánchez, ya aparecieron pintas, en teoría, del Movadef, que la policía ha tenido que decir que sí son pintas subversivas, pero que no parecen del Movadef porque no es el tipo de letra. Gracias. Profesor Sulmón. Sí. ¿Cómo sostener la gobernabilidad en el futuro? Vamos a tratar de a ver si... No sé, soy un poco pesimista, pero a ver, vamos a... Creo que la gobernabilidad no se produce solo con buenas instituciones ni tampoco con buenas intenciones, ¿no? Hay cosas que requieren condiciones políticas que hoy no existen en nuestro país, ¿no? La pregunta es si estas pueden construirse parcialmente de alguna manera, ¿no? El problema de la gobernabilidad en el caso peruano no es solamente quizá no principalmente el tema del diseño institucional, aunque estos años han habido cambios que han erosionado el equilibrio de poderes que teníamos, sino es un problema político, que es la ausencia de intermediarios organizados capaces de articular demandas sociales, construir coaliciones, disciplinar comportamientos de los actores, tener partidos y un sistema de partidos. Y el problema es que construir partidos y un sistema de partidos no se hace en cualquier momento y en cualquier contexto histórico. Hay circunstancias particulares que son más o menos favorables para construir sistemas de partidos. Una circunstancia que fue favorable fue la apertura democrática después del gobierno militar, donde millones de personas ejercieron por primera vez su derecho a voto, pero justo nos cayeron dos plagas, el conflicto armado interno y la crisis económica de los años 80, que generaron una arena extremadamente hostil para hacer política partidaria, además que Sendero y las Fuerzas Armadas mataron a un montón de políticos que estaban ejerciendo por primera vez poder político en la sierra, ¿no? 20% de las víctimas del conflicto armado interno eran dirigentes políticos y dirigentes sociales. Entonces, ¿quién va a hacer política en esos contextos, ¿no? Entonces, no es fácil construir partidos políticos. Entonces, y eso va a generar esta inestabilidad que tenemos, ¿no? No ancla las preferencias electorales con representación más estable, entonces vamos a seguir teniendo esta incorporación fragmentada que mencionaba Marisa Paredes en la mesa anterior. ¿Qué se puede hacer? Se puede construir algún tipo de compromisos mínimos, ¿no? O sea, hacer alianzas, ¿no? Los dos candidatos necesitan votos que no tienen, ¿no? Entonces, bueno, que hagan alianzas, que establezcan las condiciones para esas alianzas. Eduardo ha mencionado, bueno, cuál es la posición frente a las leyes pro crimen, cuál es la posición frente a iniciativas que perforan el equilibrio fiscal, ¿no? Poner en blanco y negro dos o tres cosas básicas, ¿no? Y ya eso puede tener algún tipo de mandato mínimamente positivo antes de las elecciones, ¿no? Estas alianzas pueden gestionar de alguna manera la relación que se ha quebrado entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Todos los gobiernos del 2016 han naufragado en su relación con el Congreso, entonces un punto de partida en el nuevo Congreso también tiene que ser encontrar algún tipo de coalición que permita la gobernabilidad, ¿no? O sea, una ventaja es que el Congreso es menos fragmentado que el anterior. La vez pasada entraron 10 partidos que se dividieron una vez adentro, ahora son 6, 4 menos, ¿no? Nada garantiza que no se dividan, Obras es una incógnita, pero digamos, no tienes que negociar con 10, ¿no? Negocias 3, 2, 4, algo por ahí, ¿no? Entonces, puede ser más disciplinados, ¿no? Hay que reconstruir la confianza en los organismos institucionales, electorales, ya se dijo eso. Ahora, la mitad de las personas entrevistadas en las encuestas consideran que la probabilidad de que el próximo gobierno termine su mandato es menos del 50%, ¿no? Fujimori está un poco más blindada que Sánchez, ¿no? Pero la razón es que ninguna reforma institucional va a sustituir la idea de que necesitamos partidos un poquito más estables, ¿no? Y como dije, eso no se construye en un quinquenio, requiere décadas. Hay que tomar en cuenta que el fujimorismo es el único movimiento político que ha logrado sostenerse y sobrevivir electoralmente en el Parlamento a lo largo de los últimos 20 años. Ningún otro partido lo ha hecho.
ningún otro partido lo ha intentado siquiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí chamba que hacer, ¿no? Entonces, mi mayor expectativa es que las cosas no empeoren, pero como dijo algún colega mío, en el Perú todo siempre es empeorable. Entonces, no sé qué cosas, qué expectativas hay, ¿no? Pero algún tipo de alianzas un poquito más transparentes entre actores un poquito más disciplinados puede ser algo que no hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Alguien? Atrás hay una, al fondo, y acá hay otra. Ya, 2. ¿Hay un atrás, la señora? Ya. Y acá había otra. Ok, muchas gracias por la pregunta. ¿Quieren responder las 2 juntas o una por una? ¿Ustedes? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos van a responder? Ok, bueno. ¿Podemos conversar con usted, profesor? A ver, este tema de las nuevas generaciones, ¿no? Creo que algo que dije inicialmente es que los jóvenes de 18 años, o sea, los que recién han votado, ¿no? Han visto caer a todos los presidentes que han conocido, ¿no? Entonces, eso lo que le damos no solamente es una inestabilidad institucional, sino también una especie de cultura política formada en la expectativa de la crisis, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado, sobre todo los que no tienen, digamos, un contexto histórico más largo, son jóvenes, ¿no? Que así funciona, ¿no? Entonces, por lo tanto, en cualquier momento todo se puede caer. Y creo que ese es uno de los principales daños democráticos en los últimos 10 años, ¿no? Esta cultura de la inestabilidad como inevitabilidad, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es importante tomar en cuenta, ¿no? Esta cuestión lo otro es, la gente se informa, se está comunicando de manera muy diferente de hace 10 años, ¿no? Antes uno decía, bueno, los medios de comunicación son los medios de referente, el poder del comercio. El comercio está en crisis, casi nadie lo lee, ya nadie ve televisión, todo el mundo ve YouTube, o TikTok, o WhatsApp, o qué sé yo, Instagram. Entonces, los medios, o sea, los medios de comunicación de referencia ya no existen o no tienen la influencia que tenían antes. Eso puede ser bueno o malo, no lo sé, parte de una tendencia mundial, pero lo que sí es que tenemos esferas informativas segregadas, ¿no? No estamos compartiendo la misma realidad, ¿no? Entonces, y eso genera también o hace más complicado enfrentar la polarización. Lo otro sobre cómo votar, yo creo que, o sea, hay una definición que me gusta. ¿Cuál es el voto correcto? El voto correcto es el voto que uno haría si tuviera información perfecta y considerando tus propias preferencias. O sea, si yo soy conservador, ¿ya? Lo correcto es votar por un partido conservador, ¿no? Si yo soy progresista, lo correcto es votar por un partido progresista. Lo que tengo que saber es cuál de los partidos es conservador y progresista, ¿no? El problema es que acá no tenemos eso, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos esas pistas, ¿no? O sea, no tenemos organizaciones que representen de manera más o menos estable nuestros intereses, nuestras preferencias, nuestras expectativas. Una gente, o sea, yo no digo que votar por Keiko o por López Aliaga es correcto o incorrecto, o sea, no, mis preferencias no van por ese lado, pero desde el punto de vista del votante, tiene derecho a identificarse con la persona que se siente más cercana, ¿no?
Lo que sí, ahí hay algunos temas que tienen que ver como, por ejemplo, la violencia, el racismo, el insulto, que eso sí se puede hasta legislar, ¿no? Para limitar cierto, y está legislado además, para evitar comportamientos que reducen y limitan el pluralismo y la libertad de expresión. Pero el problema no es que el elector no sabe votar, yo creo que los electores peruanos son los más sofisticados del mundo. Imagínense votar con 35 opciones, 5 elecciones distintas, hacer este cálculo del voto estratégico, a ver quién va a pasar, quién no va a pasar, primero puede ser, o sea, yo creo que es así, es ultra racional el elector peruano, ¿no? El problema no está en el elector, el problema está en la oferta política, ¿no? Entonces, por ahí va más el lado. Gracias, sí. Igual, primero sobre el tema de la generación Z. A ver, cuando uno ve el perfil del votante que hizo IEP a los primeros días postelectorales, la generación Z votó por Belmont. Digamos, no es toda seguramente, estoy haciendo obviamente una generalidad, pero el perfil de voto es muy juvenil, ¿no es cierto? Está muy marcado por el acceso a redes sociales y entonces sí ha sido determinante para el ingreso al menos de una fuerza política. Nos guste más, nos guste menos, nos parezca nueva, irresponsable o no institucionalista, pero ha tenido un espacio. Y lo que toca preguntarse es, ¿qué han hecho las otras organizaciones políticas, en teoría más estables, más institucionales, para no ganarse ese voto, ¿no? Sino para que lo tenga una persona que ha hecho campaña básicamente mediante redes sociales durante horas conectado, contando su vida y la de sus hijos y nietos, ¿no? Entonces sí creo que han tenido una relevancia y sí hay que preguntarse esos votantes cómo van a actuar en esta segunda vuelta, ¿no? Hacia dónde van, qué tipo de información van a consumir y por dónde van a ir, digamos, sus propias preferencias o sus posicionamientos. Son votantes que no han conocido un gobierno estable, también son votantes que han conocido mucho la política del miedo respecto de determinadas posiciones, ¿no? Que han vivido, que han crecido en un momento de desarrollo económico en el país, en el que no hemos crecido en las generaciones anteriores. Entonces, tienen una validez y tienen un peso, ¿no? Otra cosa es que no sea el que nosotros quisiésemos. Eso es distinto, el que cada uno de nosotros quiere. Y creo que eso va de la mano con lo otro y con lo que decía Eduardo. El asunto no es tanto cómo conseguimos que el elector sea mejor elector, más informado, más proceso de comprensión ilustrada, que diría Robert Dahl. El peruano es un elector que se enfrenta a un montón de cosas, porque a la vez que se enfrenta a todos los patrones de voto que ha planteado David, se enfrenta a la inseguridad ciudadana, se enfrenta al descontento con sus propios políticos, se enfrenta a una cultura política que hace 30 años le dice que la política y los partidos no sirven para nada, ¿no es cierto? Y mientras consume una cantidad infinita de información mediante redes sociales sin tener necesariamente los filtros. Quizás lo que está de por medio allí también es cómo nosotros, esa información que ahora ya no consumimos mediante medios tradicionales y que entonces era lo que el noticiero te pusiera y punto, nosotros también hemos ido sesgando nuestros medios de información, todos nosotros. Consumimos también noticias y contenidos informativos por unos u otros medios y aceptamos las opiniones de unas u otras personas. Entonces, el asunto es que ese voto, ese pensamiento distinto, que para esta persona determinada posición política sea válida, así como decimos, oye, Keiko Fujimori tiene determinadas posturas y ¿cómo vas a votar por esa persona? También creo que es válido que alguien diga, oye, Roberto Sánchez está aliado con una persona que quiere fusilar a los homosexuales, según ha dicho antes, ¿cómo vas a votar por esa persona? Entonces, el asunto son los sesgos y la validez que tienen, creo, en general, todas las posiciones de los ciudadanos. Lo que pasa es que el propio consumo de hoy en día y la propia forma en que nos relacionamos políticamente hoy en día hace que también nosotros empecemos a veces a invalidar, en términos de democracia, las posiciones de los demás. Gracias, Paula. Eduardo, para terminar. Tres cosas chiquitas. Digamos, en relación al primer comentario, sí, definitivamente todos tenemos que aprender a escucharnos en un país en donde no nos escuchamos.
y todos tenemos que aprender a hablar en el lenguaje del otro, porque a pesar de que creemos que todos hablamos castellano, el lenguaje que manejamos es distinto. Y definitivamente creo que ahí hay una responsabilidad particular de quienes la compañera denominó eruditos. Felizmente yo no tengo nada de erudito, ¿no es cierto? Y me alegro profundamente de ese asunto. Pero sí hay un tema, y es un tema del país, digamos, no es un tema de este evento. Y es un desafío, porque una de las cosas que ha perdido este país es la posibilidad de pensar su futuro. ¿No es cierto? Y ahí viene el segundo asunto, la cuestión mental, ¿no es cierto? El tema de las personas, valores, comportamientos, valores, comportamientos. Ese tipo de apelación lo que supone es la existencia mínima de cohesión social. Y si hay algo que voló por los aires en esta sociedad, en América Latina en general, desde fines de la década del 80, fue el modelo de cohesión social que no era perfecto, pero que sí supuso en algún momento un avance en derechos y que supuso el ciclo, de alguna manera, de las democracias. En un país con 78% de informalidad, en donde la informalidad tiene dos caras, una cara de supervivencia y una cara de transgresión, en donde absolutamente todas las relaciones sociales son relaciones de fuerza y son relaciones de puedo, no puedo, es evidente que hay un tema de sanidad mental gravísimo, porque hay una lógica de desestructuración, de desintegración, que se puede medir en el limitadísimo peso que tiene la confianza. Y en donde al final, digamos, los perfiles de los votantes, de los candidatos, sí dejan algunas cosas importantes. Yo diría que lo más importante es que el perfil de los electores de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez es el perfil más plebeyo de los electores. Son electores mayores de 30 años, son electores que tienen en promedio por encima del 75% una educación básica, frente, por ejemplo, a los electores de López Chau o de Jorge Nieto, y obviamente de López Aliaga, en donde sobre todo en el caso de Nieto y de López Chau, sus electores digamos, perfil del candidato están por encima del 75% en educación superior. Y en el caso de Nieto, el 56% están entre 18 y 30 años. Sería interesante mirar cuántos jóvenes entre 18 y 30 años hay en Tacna, que es el sitio en donde Belmont tuvo una votación grande. La impresión que yo tengo, más allá de Belmont, es que las votaciones en los territorios están marcadas por historias particulares y por la manera en la que se han vivido esas historias. Por ejemplo, Keiko Fujimori ganó en Junín, que era el territorio y la base principal de Perú Libre. ¿Ya? Y eso nos dice bastante. Keiko Fujimori ganó en Ancash, en donde Pedro Castillo tuvo una votación muy significativa, a excepción de Huaraz y en menor medida Chimbote. Y eso sí nos va diciendo cosas. Mientras que Sánchez barrió en Amazonas y creció en San Martín. Y tenemos que preguntarnos qué ha pasado en Amazonas y en San Martín en este tiempo, porque fueron feudos de Keiko Fujimori. Ya, entonces, ese tipo de desplazamiento tiene que ver también, ¿no es cierto?, con este tipo de cuestión y con esta cantidad de historias particulares que, termino con esto, se van a volver a expresar en un escenario muy desordenado en las elecciones
nacionales, es decir, en las elecciones regionales y municipales del mes de octubre. Y esa, no importa cuál sea el gobierno que esté en ese momento, va a ser sin duda una prueba ácida. Muchas gracias por su tolerancia. Muchísimas gracias a Eduardo Bayón, David Sulmón y Paula Tábara. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte del público de esta mesa. Creo que podríamos decir que la conclusión es que es muy difícil entender al Perú, pero hay que hacer el intento. Y nada, los esperamos, las esperamos, les esperamos el día de mañana, que el tema será la esfera pública en crisis. A las 4 de la tarde tenemos una mesa de desinformación, polarización y discursos de odios, a las 4, perdón. Y a las 6 de la tarde la mesa análisis del discurso político en tiempos digitales. Muchas gracias.